Excelente día, amigos de este canal de marquetería. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer un mosaico de marquetería de rombos con efecto de biselado 3D. En otro video hicimos que tiene un efecto como de caja. Ahora va a ser un efecto de biselado. Madera de tulipié, madera de maple y madera de cebrano. Tenemos previamente nuestra medida para el rombo, 2 centímetros, para el biselado, 5 milímetros y una expansión que tenemos de 3/7, que en su momento lo explicaré. Además requerimos masking, un exacto, una navaja de corte, un plumón, un lápiz y sobre todo un transportador o una escuadra que mide de este lado 60 grados para hacer los rombos. Bien, vamos a cortar tiras de 2 centímetros para nuestros rombos. Cortamos una. Y 2. Ahora vamos a cortar nuestro filete para el efecto de 3D a 5 milímetros. Cortamos otro. Cortamos un nuevo tulipié en dedo. Vamos a cortar otro. Y así sucesivamente vamos cortando todos los filetes que requerimos y todas las tiras para los rombos que requerimos. Ya tenemos unida cada una de nuestras tiras con masking para los rombos y aquí previamente también ya uní las tiras de tulipié y maple para hacer nuestro efecto con masking. Se van uniendo una a una. Ahora lo que vamos a hacer es sacar nuestra inclinación. Me ajusto aquí y acá y marcamos. Aquí se dan cuenta, ya la tengo marcada porque estuve cortando para otro trabajo. ¿Okay? Ahora el siguiente paso es cortar la inclinación vamos a cortar ahora a 2 centímetros. Centímetros. Ya tenemos rombos. Ahora hay que verificar que este rombo sea perfecto para continuar haciendo cortes.
para lo cual vamos a separar nuestras piezas y verificar si se forma un cubo. Si ustedes se pueden percatar, es un cubo perfecto. Nuestra medida está exacta, nuestra inclinación, entonces podemos continuar cortando. Tenemos 2 centímetros y tenemos 2 centímetros de acá, pero si vemos de aquí a acá nos da como 2,3 milímetros de lo que sería la base chica del trapecio, y de aquí a acá nos da un poco más, casi como 3. Entonces lo único que requerimos es cortar la misma inclinación, pero hacerlo más de 2 centímetros. Entonces vamos a cortar todas nuestras tiras. Ya dispuse yo aquí esta medida, 3,7. Cortamos. Bien, ya tenemos cortadas nuestras tiras para hacer el efecto del bisel. Si lo observan, son más grandes, más largas. Miren, por eso es importante tener la misma inclinación de 60 grados para hacer esto. Tiene que embonar aquí. Como les decía, para hacer un trapecio requerimos de este corte aquí. Esta sería la base chica, la base grande, esta es la altura. Bien, ya tenemos nuestros rombos y nuestras piezas para hacer el efecto del bisel. Ahora, si nos percatamos, es una especie de trapecio lo que tenemos que cortar. Entonces ya tengo aquí mis piezas. Voy a unir inicialmente así. Y ahora lo que hago es hacer un corte aquí, siguiendo la línea. Hago otro corte, ¿se dan cuenta? Ahora lo coloco aquí. Para que no se me mueva. Y vuelvo a hacer otro corte. Estamos como taraseando. Coloco esta otra acá. ¿Se dan cuenta? Y hago un corte aquí. Y la tengo de esta manera. Previamente ya he hecho esta plantilla para cortar todas las piezas en las que ya tengo el corte listo. Lo que hago es nada más meterlo aquí y taraseo, corto, y así voy cortando una a una todas las tiras
Este fue algo momentáneo, esta plantilla. Hay muchas formas de hacer esta plantilla o de hacer otras plantillas que nos den este resultado. Vamos cortando. Cortamos una más. La ajustamos aquí, que tiene el mismo corte. Y cortamos. Y así cortamos cada una de nuestras filetes para el bisel hasta concluir lo que requerimos. Bien, ahora vamos a armar nuestra sabanita. Colocamos un rombo aquí. Ahora colocamos un filete blanco, uno negro. ¿Ven? Siguiendo este patrón, este orden, blanco, blanco, blanco. Ahora negro, negro. Ok. Ahora colocamos uno de mirto aquí. Y siguiendo el patrón, blanco, blanco. Ahora blanco, blanco. Ok. Negro, negro, negro. Ok. Ahora colocamos otro aquí. Siguiendo este patrón, negro. Negro, negro. Otro negro. Otro negro. Ponemos otro de ese grano aquí, otro rombo. Negro. ¿Se van dando cuenta? Blanco, blanco. Ponemos otro blanco. Otro blanco. Y así sucesivamente se va armando hasta concluir nuestra sabanita. Ya tenemos armado nuestra pequeña sábana. Ahora vamos a recortar. Colocamos aquí. Otra más. Ahora nos colocamos de este lado. Son muy pequeñas las piezas. Aquí se movió un poco. Acomodamos y recortamos. Ya tenemos nuestra pequeña sábana. Si la pongo en esta posición, el efecto es distinto. Si lo muevo, pues llegamos al fin de este video. Agradezco mucho la atención que tienen hacia el canal. Vamos a continuar con este curso de marquetería geométrica. Esperan grandes sorpresas, otros diseños muy distintos. Si les gustó este video, por favor dale like,
suscríbete y comparte. Gracias, excelente día.